por el próximo año y medio más o menos que queda de esta gestión de gobierno, porque en definitiva lo que hay que resolver primero es la cuestión política, tener un camino y una definición política para poder empezar a trabajar las cuestiones económicas, es que decidimos llamar a un consultor político y asesor y especialista en comunicación política, un amigo personal además. Estamos en comunicación con Javier Pianta, que está del otro lado, nos atiende creo que desde La Plata. Javier, ¿cómo te va? Gonzalo Zamora aquí desde Ushuaia. Hola, Gonza, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, ¿Todo Javier? bien? Bien. Sí. ¿Vos? Hoy me toca estar, digamos, no vivo en La Plata, pero por cuestiones de trabajo y familiares me toca estar en La Plata, así que por eso es que no me puedo conectar por cámara y les pido 1.000.000 de disculpas. Estuve muy atento al programa en el día de hoy, recién estoy escuchando a Juan Carlos, que hace un montón tampoco, que también que no lo veo. Claro, porque vos has hecho algunos asesoramientos políticos aquí en Tierra del Fuego también. Sí, claro, estuve trabajando De ahí te ahora como conozco. 4 o 5 años atrás, Gonza. Yo soy muy malo para las fechas, pero sí estuve trabajando cuando Roxana Bertone fue gobernadora, digamos, para la campaña y cuando fue gobernadora. Sí. Así es. Nos tocó trabajar ahí. Sí. ¿Todo Javier, bien por ahí? Sí. todo bien, por suerte, con Bueno, nieve, pero bueno, bien, es parte de lo que necesitamos también para que venga el turismo y todo eso, es absolutamente. Ushuaia esto, ¿no? Javier, Absolutamente. vos que sos un tipo que está en la movida, en el análisis, que además te vinculás también con colegas tuyos de todo esto de analizar el panorama político. En primer lugar, ¿cómo lees que impactó esta renuncia de Guzmán a través de Twitter en pleno discurso de la vicepresidenta de la Nación? Bueno, a ver, lo que a mí me parece es que, a ver, ayer lo decía Cristina en su discurso, ¿no? El presidente apostó mucho a defenderlo a Guzmán, y Guzmán termina renunciando para mí sorpresivamente por la manera, quizás no porque vaya renunciado, sino por la manera en que lo hizo por redes sociales. Inclusive el presidente, digamos, nadie sabía de esa renuncia, y era una renuncia planificada. Tengo un poquito de retorno, por eso se me complica hablar, pero voy a intentar hacerlo igual, porque Bueno, dale. me estoy autoescuchando, pero lo que digo es, Ahí lo vamos a empezar a corregir un poquito. no pasa nada, no pasa nada. Impactó desde ese lugar, digo, me parece que se jugó el presidente una fuerte carta para mantener a Guzmán, inclusive enfrentóse a la tropa propia. Ayer Cristina lo dijo, fue una renuncia que en definitiva terminó erosionando más al presidente. Y lo que a mí me parece, Goza, es que en Argentina, más allá del deterioro económico que lo venimos transitando, no desde esta época, sino desde el gobierno de Mauricio Macri, a ese deterioro económico hoy se suma un deterioro en las condiciones políticas. Y yo lo que digo es marcado en términos de legitimidad. Si la población en general ve cómo estos desaguisados del gobierno nacional, estas internas, estas peleas hacen que a nivel dirigencial pase esto, que puede pasar para el resto. Entonces, vería algunas encuestas para charlar con ustedes, y solo el 17% de la gente está hoy aprobando un núcleo duro el desempeño del gobierno. Esto quiere decir que hay menos aprobación de este gobierno que la cantidad de votantes que tuvo. Claro. Entonces, está empezando a erosionar la base electoral de ese gobierno. Pero digo, ahí lo que me parece es eso. Creo que fue claramente una jugada para, hoy te escuchamos, para ganar protagonismo, pero fueron esos 5 minutos de fama que después creo que le vinieron en contra y le jugaron en contra, no solamente al presidente, sino a la coalición de gobierno, a partir de una renuncia que para mí tendría que haber tenido, o al menos otra forma. Claro. Es Cristina la que sigue marcando la agenda y la que sigue generando para mí discursivamente el anclaje con el votante de este gobierno. Claro, Sí. claro. Javier, y después, a partir de esas 24 horas siguientes, en donde finalmente Cristina y Alberto se juntaron, se definió el nombre de Batakis, esta semana también se conoció que hubo por lo menos un encuentro, creo que el día miércoles, que lo primero lo desmintieron, después Sí, al que final no. lo confirmaron, Sí. de Massa, Cristina, Alberto. ¿Vos ves que hay una intención de bajar un poco los fuegos cruzados y empezar a encauzar la cuestión hasta las elecciones del año que viene? Yo creo que sí va a ser muy difícil. Dos datitos que te aporto. Ayer por la noche en el discurso Cristina decía, a mí con argumentaciones pueden hacerme cambiar de opinión.
pero me tienen que convencer Claro. de que yo esté equivocada. Y hoy Es el cierto. presidente, hace un rato en el discurso del 9 de julio, dijo que era tiempo de empezar a unificar y generar un discurso común y una puesta en marcha que pueda ayudar a la gente a que estábamos en Estados Unidos. Digo, si es una expresión de deseo del presidente, parece ser más como algo que se denota y no que se connota. Lo que yo digo es, la centralidad de la política argentina sigue estando hoy quizás en esto de la dualidad que se generó en este bifrontismo entre Cristina y Alberto. Sí. Creo que hay una intencionalidad política de bajar un poco los humos, de poder aplacar. Lo cierto es que lo que no sé, y ustedes recién lo estaban diciendo, es cuán diferentes podrán ser las políticas o cuántos acuerdos se podrán poner, sobre todo en la política económica del gobierno, digamos, el sector que representa a Cristina y el sector que representa al presidente, para que esto pueda tener un canal que pueda generar una unidad real. Porque si no, esto van a ser 10 o 15 días de bajar la espuma, y cuando quizás las medidas no estén consensuadas en el frente de gobierno, empieza a haber disidencia nuevamente, y la disidencia se va a proyectar justamente con esto, con la disonancia de discursos. Esta semana, otra vez, el tándem Máximo y Cristina pusieron blanco sobre negro de lo que pensaban. Y el presidente estuvo bastante corrido de eso. Quizás hoy es el primer discurso después de la renovación del Ministerio de Economía. Entonces, bueno, veremos cómo surge todo esto. Hubo una ola, ustedes también le contaban de temprano, hubo una ola de rumores durante toda la semana que lo que hace es seguir deteriorando tanto la legitimidad del gobierno como la de la posibilidad de una alianza de acá para adelante. Claro. Javier, ¿cómo estás? Natalia Caso acá. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, justamente sobre esto te quería consultar, ¿cómo lo ves al escenario para que se puedan a reacomodar o modificar algunos otros ministerios, parte del gabinete, y qué posibilidad hay de esto de un cambio en el rumbo de la política económica? Sería hacer futurología o hablar sobre supuestos, digo, ¿no? Me parece que es como muy complejo. Lo que estamos viendo, yo creo, y vuelvo a insistir en esto, es que comienza a generarse esta sensación de que con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, pero con Cristina tampoco se puede. Entonces esta crisis es la consecuencia, quizás, creo que de una falta de diálogo consistente, importante y de discusión puertas adentro, que lo que hacen es sistemáticamente, para mí, erosionar la figura del presidente. Ahora, cambios en el gabinete podrá haber. Sí, no, yo insisto con esto, ¿no? Si los nombres no cambian, y Gonzalo decía, no la veo muy distinta a la ministra Batakis de lo que supone la política que habría tomado como mandante Guzmán. Digo, si no, definitivamente no se ponen de acuerdo en 4 o 5 temas y van para adelante sin discusión, por más que haya cambio de nombres, probablemente las grietas van a estar igual. Y digo, uno puede discutir de alguna manera el rumbo, la hoja de ruta, pero antes de eso, para mí lo que se necesita es una voluntad de compromiso político. Y esto es que haya ordenamiento, para que la gente también, digamos, hablaba con Gustavo Córdoba, que es un consultor de Río Grande que hace muchísimo tiempo que está afincado en la provincia de Córdoba, pero es conocido el titular de Subán Córdoba, Sí. y él me decía que hicieron en la última encuesta, que es como muy interesante, como un experimento, que es medir para la gente cuáles eran las principales maneras de invertir desde el Estado, ¿no? Entonces decían, bueno, había 4 o 5 cuestiones que eran, vamos a una política de shock, ¿ustedes estarían de acuerdo en una política de shock? Y el 75% decía que sí. Ahora, cuando se les contaba que una política de shock significaba tener que pagar más impuestos, tener que disminuir sus ganancias o achicar sus sueldos, etcétera, etcétera, la gente decía no, entonces no. Digo, hay como una dicotomía permanente, no solamente de los gobernantes, sino también de la gente en general, del ciudadano, que es no tener un rumbo instalado. Cuando no hay un rumbo instalado, la cosa se hace difícil. Javier, Agustina Faure te saluda desde aquí. Hola Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo andás?
Mira, una de las reflexiones que hizo Cristina por ahí tenía que ver, comparó por ahí abrir la puerta en el sur cuando nieva y decir, uy, qué feo que está, me vuelvo a mi casa, con abrir las puertas al mundo. Hoy el mundo está muy convulsionado y por ahí se nos hace difícil ver bien cómo está hoy por hoy el país. Si bien nosotros tenemos algunos datos que nos cuesta el día a día, que nos cuesta el supermercado, pero por ahí lo más... el día a día político, digamos, pasa mucho más por Buenos Aires. Todo lo nacional pasa por Buenos Aires, por más que querramos ser un país federal. ¿Cómo notás vos este clima? ¿Cómo nos ves con relación al mundo? Mira, hoy estaba leyendo que en Alemania, por ejemplo, hay un gran conflicto por falta de combustible y aumento de los insumos para el agro, ¿no? Entonces, hay por primera vez en muchísimo tiempo, hay como tractorazos en la ruta, está en la ruta, ¿no? Está lo que pasó con Boris Johnson y en Inglaterra, con primero la renuncia masiva de un montón de gente de su gabinete, después la propia renuncia de Boris Johnson. El momento es un momento de quiebre a nivel internacional y por supuesto que si a las economías más fuertes esto lo afecta, imagínate lo que puede pasar con lo nuestro. Yo no soy un especialista en economía, a mí me gusta mucho más la comunicación política, pero hoy insisto que esta combinación del deterioro de las condiciones económicas y el deterioro de las condiciones políticas hace como un combo de fragmentario. También es cierto que desde la oposición, y si ustedes ven en las últimas semanas, no hay como definiciones como muy altisonantes ni muy jugadas respecto del futuro. Inclusive la principal coalición de oposición está viviendo un proceso interno bastante complicado y me parece que sangrante de alguna manera, ¿no? Con diferentes posiciones. Este fin de semana estuvimos viéndolo a Morales en el conurbano bonaerense tratando de lanzar su candidatura, Mauricio Macri y Patricia Bullrich por otro lado Larreta, digo, la aparición de otros actores como Ritondo, la propia María Eugenia Vidal. Entonces, es un proceso donde hoy, primero para mí, adelantar cualquier tipo de candidaturas es para mí una carta de defunción anticipada porque la gente está pensando justamente esto en el día a día y en lo que pasa. Y en este contexto de crisis internacional, si así lo que es, donde la situación económica y política pega muy fuerte en Argentina, a mí lo que me parece que lo fundamental hoy, y quizás si vos hablas con gente que no está tan interesada en la política o no sabe tanto de política, es que le puedan solucionar el problema cortito, el del día a día. Recién escuchaba a Pina hablando de una persona que gana 140.000 pesos de sueldo y se le va el alquiler a 150. ¿Qué puede estar llegando a pensar de la clase política en general o de los gobernantes o de las personas que hacen las leyes? Esta persona que con un trabajo a tiempo completo no llega para pagar el alquiler o tiene que achicar sus pretensiones y ir a vivirse a un lugar más chico donde estar con más incomodidad. Digo, hoy me parece que el día a día es tratar de por lo menos ordenar desde lo chiquitito lo que está pasando y después proyectar para lo que venga. Es el único que me parece a mí. Estamos hablando con Javier Pianta, que es, como decíamos, consultor político, especialista en comunicación política, director de PDM Argentina. Javier, ¿no te parece que haber definido que la ministra de Economía fuera Batakis, que tuviera el respaldo? A mí ayer, más allá de que Cristina marcó su diferencia respecto de la renuncia de Guzmán, lo mismo hizo Máximo Kirchner en el acto en la provincia de Buenos Aires, hablando de la irresponsabilidad de Guzmán. De todas maneras, me parece que ambos, en relación al gobierno y a Alberto, bajaron un cambio. Me pareció que Cristina estaba en otra sintonía. Por supuesto que tiene después, cada uno es como es, ¿no? Y por supuesto que Cristina, entre otras cosas, es famosa por sus maneras de ser y por sus formas muy frontales de decir las cosas, así que eso me parece que uno no le puede pedir que no lo haga, pero sí, en términos políticos, me parece que, qué sé yo, bancó el previaje, hizo algunas cuestiones. Sí, igual pidió que refrendar las políticas en datos, en números. Sí, y esta cosa de que la convenzan me parece que también es una suerte de invitación al diálogo, pero digo, ¿no te parece que es una forma de terminar de atar su futuro político inmediato a la suerte de la gestión económica del gobierno? Digo, a mí me parece, yo no sé si ahora Cristina tiene más margen como para dentro de 2 meses volver a hacer algún planteo, por lo menos no del nivel con el que venían discutiendo con Guzmán, ¿no?
Yo, mira, creo, quizás te voy a contestar con otra cosa, pero que por ahí tenga que ver con lo que vos decís. Yo coincido con tu análisis. Ahora, lo cierto es, y esto basado en los números, que en términos de popularidad electoral, Cristina Fernández sigue siendo la figura más relevante del oficialismo. O sea, no hay ninguna figura hoy que genere el atractivo electoral que tiene la vicepresidenta y el atractivo discursivo. Acotado, por supuesto, dentro de un universo oficialista. El problema es que eso no le alcanza para ser competitiva y no le alcanza para generar los consensos hoy en el frente interno. Entonces, creo que lógicamente van a tener que bajar un poco el ritmo de violencia dialéctica y discursiva, si así lo querés, si pretenden proyectar un futuro. También es cierto que pensar en, no sé, antes decíamos, pensar de acá a 6 meses en Argentina es hacer ciencia ficción. Hoy creo que pensar de acá a 30 días, a 35 días en Argentina es hacer ciencia ficción. Hay un montón de rumores, hay quizás para mí un mal manejo de la comunicación oficial, hay también... ¿Te parece que hay viste que nosotros lo hemos hablado, Javier, en el pasado esto, ¿te parece que hay un mal manejo de la comunicación o la dirección política tampoco es tan clara? Fíjate que acabas de responder la pregunta, es la comunicación siempre va detrás de la política, claro, ¿no? Cuando uno tiene un mal manejo comunicativo probablemente tenga problemas políticos. Lo que quiero decir es que si a los problemas políticos no le generas tampoco una responsabilidad a la hora de comunicar, el vacío que vos dejás lo toma otro. Pero digo, claramente nunca el problema es de comunicación, el problema siempre es de política, siempre es de política. Bueno, ahora, ¿cómo se comunicó que era Silvina Batakis la ministra, la nueva ministra de Sí, Economía? no pudieron hacer una conferencia de prensa porque había 5 cacerolos, digamos, ese tipo de cosas suceden, eso está claro, pero me parece, decíamos, la ausencia, porque hubo una ausencia de comunicación por un tuit. Renunció Guzmán y hubo ausencia de comunicación, y yo no sé si hay responsabilizar a Cerruti o no sé, la gente que está ahí, sino que tal vez no tenían interlocutores. El tema es ejercer el liderazgo, ¿no? Entonces, si ni siquiera los propios están de alguna manera convencidos de que alguien ejerce el liderazgo y tenga una palabra mandante, es como muy complejo. Y sobre todo, digamos, los medios de la espectacularidad se agarran de eso, ¿no? 7 personas que suspendieron una conferencia de prensa, ahora vamos, ahora no vamos, o por ahí escuchando a una vocera presidencial diciendo una cosa y el otro día la realidad la desmiente. Es muy complejo, entonces, digamos, en situaciones de crisis como en estas o saliendo de una pandemia que es una situación de comunicación de riesgo, es muy complejo comunicar. Pero digo, eso también desnuda, digamos, la falta de comunicación desnuda la falta de política, como recién decía Gonza. Cuando el rumbo y el capitán del barco están como muy cuestionados, y es complejo comunicar, ordenar la comunicación. Eso es definitivamente. Claro. Javier, muchas gracias por este contacto. No me extraña que estés en La Plata. La ministra de Economía contó que les costó encontrarla para decirle, che, sos vos, porque estaba en La Plata y ella contaba a 2 voces, creo que es, que la infraestructura de telecomunicaciones de La Plata es bastante precaria. Y así que, si bien no te perdimos nunca, saliste enlatado, viste, medio Robocop, pero se entendió todo muy bien. Así que prometo la próxima que podamos hacer un cara a cara. ¿Y quién te dice que no sea desde allá? Así bueno, ¿por qué no? Hace mucho que no te veo y de paso conozco a la chica. Aquí estaremos, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo y bueno, ojalá que nos encontremos dentro de pronto. Un placer habernos escuchado hoy. Igualmente, un abrazo grande. Nos vemos. Bueno, Javier Pianta, entonces, consultor político, asesor en comunicación política.